Hola. Hola chicos, chicas, buenas tardes, bienvenidos. Bueno, eh, si se fijan, estoy ahora en otro lado, estoy en la universidad, en una salita que me prestaron para la clase. Eh, Así que nada, pues si hay algo, si en algún momento estoy haciendo como un invento, la verdad, con mis dispositivos para poder conectarme por un lado con cámara y con el otro con micrófono. Eh, Porque yo no tengo notebook, entonces ahí estoy viendo cómo inventarme un sistema que sea cómodo para las clases como la de hoy, ¿ya? Así que ahí si hay algo que no se ve, que no se escuche, les pido que me avisen para poder solucionarlo al tiro. Eh, entonces, eh, 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 bueno, les voy a compartir la pantalla, como les dije, yo no tengo notebook, entonces les voy a compartir la pantalla ahora desde mi tablet. Probablemente la cámara se va a dejar de mostrar, pero bueno, yo les voy a estar aquí hablando todo el rato. Entonces, bueno, yo ayer les mandé un correo y después me di cuenta que en verdad estaba medio traspapelado, la verdad, en ese momento. Había algo que, o sea, yo pensé que hoy día ya era híbrida la clase, pero, o sea, esta semana partieron las clases híbridas, pero la clase mixta de álgebra lineal en específico nos toca una clase esta semana solamente, que no me acuerdo si era la del miércoles o la del viernes, pero solo es una. Ahí yo tenía la confusión, yo pensé que hoy día ya partíamos, por eso les escribí eso que les puse en el correo, que yo pensaba que hoy día comenzaban híbrida al tiro, pero no. No me acuerdo qué fue exactamente lo que les puse, pero estaba ahí con una pequeña confusión. Pero no pasa nada, así que espérenme un poquito que estoy buscando el archivo de siempre para compartirles la pantalla. Eh, Denme un segundo. Ahí, ahí sí no está hablando. Eh,
Ah, sí, les decía que si hay alguien en la sala de espera que yo todavía no he aceptado, me avisen, porque aquí en la tablet no me aparece así tan bacán como desde un computador cuando hay alguien esperando. Ya, estaba intentando algo, pero no me resultó. Pero tampoco es tan fundamental, así que ya. Ya, entonces esa es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a ver matrices elementales, que las matrices elementales son unas matrices que en el fondo la gracia que tienen es que están asociadas, cada matriz elemental está asociada a una operación fila, a una operación fila elemental, que esas se llaman así. Entonces va a haber una matriz que esté asociada con el cambio de fila, va a haber otra matriz elemental que va a estar asociada a multiplicar una fila por un escalar, y va a haber otra matriz elemental asociada a sumar dos filas, por ejemplo. ¿Ya? Entonces eso es lo que vamos a ver hoy. Ya estar intentando abrir esto como en modo presentación, como para no ir bajando así, pero no me resultó. Pero bueno, un detalle. Entonces, los objetivos de hoy día son dos. El primero es, como dice aquí, definir y conocer las matrices elementales. Tienen una forma específica las matrices elementales, y eso es lo que vamos a partir viendo, y después vamos a llegar a un resultado importante de las matrices elementales, que es este segundo objetivo, que lo que vamos a hacer es descomponer una matriz en un producto de puras matrices elementales. ¿Ya? No todas las matrices se pueden descomponer en productos de matrices elementales, pero cuando sí se puedan van a tener un nombre especial, y va a haber un teorema y todo que resuma esa parte, pero ahí lo vamos a comentar cuando lleguemos a eso. Entonces esas son las dos cosas. Así que hoy solo matrices elementales a full. ¿Ya? Partamos entonces. Bueno, como dice acá, utilizaremos la multiplicación de matrices. O sea, esta es como la idea de dónde nacen, de dónde a alguien se le ocurrió empezar a trabajar con matrices llamadas matrices elementales. Entonces, utilizaremos la multiplicación de matrices para expresar cada una de las operaciones elementales finas. Ya, por ejemplo, observen lo que yo les pongo acá. Dice, si A es esa matriz que es de 2 filas y 3 columnas, es de 2 por 3. Y tengo la matriz B, que también es de 2 por 3, ¿cierto? 2 filas y 3 columnas. Pero fíjense que la matriz B está relacionada con la matriz A. La matriz B es la matriz A luego de haber pasado por un cambio de la fila 1 por la fila 2. ¿Ya? Entonces, bueno, ahí es lo que dice en el texto. Es la matriz obtenida al aplicar la operación F1, cambiarla por F2, sobre esta matriz A. ¿Ya? Si se fijan, la primera fila de A es A11, A12, A13. Y esa pasa a ser la segunda fila para la matriz B, y viceversa con la fila 2 de A en la fila 1 de B. ¿Ya? Entonces, A y B en el fondo son casi la misma matriz, solo que hay una operación fila entre F1 y F2. Pero son dos matrices distintas, ¿ya? Son equivalentes por operaciones fila, pero son dos matrices distintas, ¿ya? Entonces, me parece que esto dice lo mismo que la anterior. Bueno, ya, entonces la pregunta es, como dice ahí, ¿será posible determinar una matriz E, que le vamos a llamar E de elemental, tal que B sea la multiplicación entre esta matriz elemental y la matriz A? ¿Qué es lo importante acá? Miremos esta parte de aquí. Entonces, acuérdense que A era la matriz con la que partimos, la de 2 por 3. Y la matriz B era cuando ya le había aplicado la operación fila. Entonces, fíjense que la pregunta es, ¿existirá una matriz E que en el fondo haga
que A cambie sus filas. ¿Sí? Existirá una matriz E que cuando yo se la multiplique a la A, la matriz resultante sea cambiar la fila 1 por la fila 2. O sea, en el fondo, esta matriz E estaría siendo en el fondo equivalente, o multiplicar esta matriz E por la izquierda sería equivalente a aplicar la operación fila, que cambia la fila 1 por la fila 2. ¿Ya? Entonces, esa es la pregunta. ¿Existirá una matriz que cuando yo se la multiplique a la A, le cambie sus filas y se transforme en la B? Esa es la pregunta. ¿Ya? Bueno, aquí el hecho de que no esté como presentación le quita un poco el suspenso porque la respuesta ya está ahí. La respuesta es que sí existe una matriz E que transforma la matriz A en la matriz B, cuando yo se la multiplico por su izquierda. Y la matriz es esa que está ahí, la 0, 1, 1, 0. ¿Ya? Entonces, bueno, fíjense lo que dice ahí, que es la misma matriz. Fíjense que esta matriz E no es cualquiera, sino que, bueno, esto no es coincidencia, pero fíjense que la matriz E es la matriz resultante de aplicar la misma operación que yo le estoy aplicando a A, pero a la identidad. ¿Se dan cuenta, no? Que si yo tomo la identidad, que es la 1001, y le aplico esta operación de cambiar fila 1 por fila 2, me da justo esta matriz elemental E. ¿Ya? Que es la que cuando yo se la multiplico a la matriz A, me la transforma en la matriz B. O sea, que es la que hace que A cambie sus filas. Cambie la fila 1 por la fila 2. Entonces, para la operación fila 1 por fila 2, sí existe una matriz que hace lo mismo que la operación fila. ¿Se dan cuenta que la operación fila 1 por fila 2 está siendo reemplazada por una matriz en el fondo? Entonces, en vez de yo aplicar la operación fila a la A para obtener la B, yo le multiplico esta matriz E a la A para transformarla en la B. ¿Ya? Entonces, esta matriz E 0, 1, 1, 0 es la que está asociada con la operación fila que cambia la fila 1 por la fila 2. ¿Ya? Y esta coincidencia, entre comillas, que en verdad no es coincidencia, que la matriz E sea justo la matriz que se obtiene cuando uno hace esa misma operación fila, pero a la identidad, eso no es coincidencia. ¿Ya? Por eso lo que les pongo ahí al final es que esto último ocurre para todas las operaciones filas. ¿A qué me refiero con esto? Y aquí está como lo esencial de esta parte. Que si yo, por ejemplo, quiero la matriz elemental asociada a una cierta operación fila, entonces le tengo que aplicar esa operación fila a la matriz identidad y esa matriz que obtenga va a ser la matriz elemental que es la asociada con la operación fila. ¿Ya? Esa es como la gracia. Que si yo, por ejemplo, quiero saber cómo será la matriz elemental que hace esta operación fila, entonces yo le tengo que hacer la operación fila a la identidad. Y esa matriz resultante de hacerle la operación fila a la identidad va a ser la matriz elemental que cuando yo se la multiplique a la matriz A, me la va a transformar en la matriz B, que es la matriz resultante después de pasar por la operación fila. ¿Ya? Eso es como lo que no es coincidencia, de hecho después lo vamos a anunciar como un teorema cuando lo hablemos un poco más formal. Esta es como la idea inicial. ¿Ya? Entonces ahora recién vendría la definición. Ya, si me dan un segundito voy a cambiar el micrófono de ubicación.
Profe, está muteado. Sí, sí. ¿Me escuchan ahora, no? Sí, ahí sí. Ya. Ya, espérenme. Espera, que me escucho a mí mismo y me enredo. Sí, sí. Y ahora sí. Creo que ahora debería estar sin reverberación. Ya, entonces, ya, como dice acá entonces la observación es que la definición anterior es equivalente a que si ρ es una operación elemental, ¿ya? Entonces, tomar esa ρ, como dice aquí en la igualdad acá, tomar esa ρ y aplicárselo a la identidad nos va a hacer obtener una matriz E. Esa matriz E se llama matriz elemental. ¿Y qué gracia tiene esta matriz E? Que cuando yo le multiplique esta matriz E a otra matriz, lo que le va a hacer a esa otra matriz va a ser lo mismo que le haría si yo le aplicase directamente ρ a esa otra matriz. Por ejemplo, si ρ es la que cambia la fila 1 por la fila 2, entonces tomar esta matriz E y multiplicársela a una nueva matriz le va a hacer esa misma operación, le va a cambiar la fila 1 por la fila 2. ¿Ya? Entonces, en el fondo, esa ρ, que es la operación fila, hace lo mismo que E, solo que ρ es una operación fila y E es una matriz que se multiplica por la izquierda. ¿Ya? Pero hacen lo mismo, tienen la misma gracia. ¿Ya? Entonces, si yo tengo una operación fila y quiero saber su matriz elemental asociada, tengo que aplicarle esa operación fila a la identidad. Y ahí esa matriz resultante va a ser la matriz asociada a esa operación fila ρ. Y ρ hace lo mismo que hace E, solo que ρ es una operación fila y E es una matriz que se multiplica por la izquierda. ¿Ya? ¿Dudas con eso? Ya. Sigamos. Perdón. Dígame. Que entonces, entonces solamente puede ser con matrices cuadradas. Sí, solamente Ya. puede ser con Ya, matrices cuadradas. Sí. Sí, porque de hecho la matriz identidad solo está definida para matrices cuadradas. Y E se obtiene al aplicarle una operación fila a la matriz identidad. Entonces E por consecuencia también siempre es una matriz cuadrada. Ya, entonces vamos a lo importante. Espera un poquito que hay alguien esperando, me parece. Ya, entonces, bueno, como existen tres tipos diferentes de operaciones fila, existen entonces tres tipos diferentes de matrices elementales, ¿ya? Primero las vamos a ver en M2, o sea, en matrices cuadradas de 2 por 2. ¿Ya? La idea para M3, M4, M5 es la misma, así que ahí uno la puede extender, digamos, siguiendo la misma idea. Entonces, la matriz intercambio de fila, es decir, la matriz que cambia la fila 1 por la fila 2, es esa que está ahí, E igual a 0, 1, 1, 0. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo una matriz A y le quiero cambiar la fila 1 por la fila 2, a esa matriz A yo le puedo aplicar directamente la operación fila 1 por fila 2, o bien le puedo multiplicar por su izquierda esta matriz E, y esta matriz E le va a hacer exactamente lo mismo, le va a cambiar la fila 1 por la fila 2. ¿Ya? Esa es la gracia de esta matriz E, por eso se llama elemental. ¿Ya? Y bueno, fíjense que la matriz E no es cualquiera, sino que la matriz E también al mismo tiempo es aplicarle la operación fila F1 por F2 a la identidad. ¿Ya? Eso es lo primero. La siguiente es la matriz de escalamiento, que viene a reemplazar la operación fila alfa por F1. Ya, bueno, obviamente que también existe la alfa por F2, depende de la fila que uno quiera multiplicar, pero la idea es la misma. Entonces, si yo quiero multiplicar la fila 1 por un alfa, basta con que yo, bueno, le puedo aplicar directamente la operación fila a una matriz
y le multiplico alfa a la primera fila y ya voy a obtener una matriz resultante. Pero si yo en vez de hacer la operación fila directamente, le multiplico esta matriz que está aquí al lado, esta, la alfa 0, 0, 1, entonces multiplicarle esta matriz E a esa nueva matriz, también lo que le va a hacer, la matriz resultante va a ser la misma matriz que estaba, solo que va a tener su primera fila multiplicada por alfa. ¿Ya? Entonces, esta matriz viene a reemplazar la operación fila de multiplicar por alfa la fila 1. ¿Ya? Mientras que, si yo quiero aplicar beta por F2, es decir, si quiero multiplicar la segunda fila por un beta, basta con que yo multiplique esa matriz por esta matriz elemental, 1, 0, 0 beta. Y esto lo que le va a hacer a esa matriz va a ser multiplicarle, la matriz resultante va a ser la misma inicial, solo que va a tener la fila 2 multiplicada por beta. ¿Ya? Y si se fijan, es súper... bueno, hay dos maneras, en verdad hay una manera de saber cómo obtener estas matrices. ¿Ya? Por ejemplo, miremos esta. Entonces, esta matriz representa la operación fila de multiplicar por alfa a la fila 1. ¿Ya? ¿Y cómo yo puedo saber eso? Porque fíjense que si ustedes toman la matriz identidad, que la matriz identidad es igual a esta, pero con un 1 en vez del alfa, ¿cierto? Si ustedes toman la matriz identidad y le aplican esta operación fila, la alfa F1, entonces su resultado va a ser esta. ¿Ya? De la misma manera, si yo le aplico beta F2 a la identidad, obtengo la matriz elemental que está aquí. ¿Ya? Y entonces, esta matriz elemental que está aquí es la misma que si yo se la multiplico a una matriz nueva, le va a multiplicar, lo que le va a hacer es multiplicarle la segunda fila por beta. ¿Ya? Entonces, en el fondo uno transforma las operaciones fila ahora en matrices elementales. Y en vez de trabajar con operaciones fila, trabaja con multiplicación por matrices elementales. ¿Ya? Esa es la diferencia. Y la matriz de reducción, que se refiere a cuando uno toma una fila y le suma alfa veces otra fila, que aquí está esta primera, o sea, a la fila 2 le estoy sumando alfa veces la fila 1, ¿ya? Y eso por supuesto que va en el lugar de la fila 2, esto es por la notación. Entonces, ¿qué matriz elemental hace lo mismo que esta operación fila? Esta matriz de acá. Si yo le multiplico esta matriz E1 a cualquier matriz A, la matriz resultante va a ser la misma que si yo le aplico directamente esta operación fila de acá, ¿ya? Y, bueno, recordar también, siempre importante, para obtener esta matriz E1, si es que ustedes no la tienen y la necesitan, entonces aplíquenle esta operación fila a la matriz identidad. Si ustedes le aplican esta operación fila a la matriz identidad, van a obtener exactamente esta. ¿Ya? Porque fíjense lo que está pasando. Acuérdense que la identidad es 1001. Entonces, esta operación fila que está aquí, ¿qué me dice? Que a la fila 2, ¿cierto? A la fila de abajo le voy a sumar alfa veces la fila de arriba. ¿Ya? Y o sea que la matriz resultante va a quedar exactamente como está aquí al lado. Va a quedar 1, 0, o sea, la fila 1 queda exactamente igual, y la fila 2 queda con alfa, claro, queda con alfa veces la fila 1 sumada. Entonces, primero, si ustedes multiplican la fila 1 por alfa, la fila 1 ahora va a ser alfa 0, y eso se lo suman a la de abajo, entonces por eso en donde antes había un 0, ahora hay un alfa. ¿Ya? Entonces, si ustedes quieren esta matriz E1, basta con que le apliquen esta aquí a la identidad y van a obtener la E1. Lo mismo que si yo ahora, por ejemplo, quiero la matriz que hace esta operación, quiero la matriz elemental asociada a esta operación, entonces yo le tengo que aplicar esta operación a la identidad. Y ahí me va a dar la matriz que hace lo mismo que esta operación fila. ¿Y cómo quedaría? Hagámosla aquí así como mentalmente, porque tenemos, esto es relativamente sencillo. Piensen que está la identidad, que es 1001, ¿cierto? Esa es la matriz de identidad, 1001. ¿Y qué hace esta operación fila? A la fila 1 le suma beta veces la fila 2. Entonces, la fila 2 va a quedar intacta, la fila 2 va a seguir siendo 01, ¿ya? Pero la fila 1 ahora va a traer sumada beta veces la fila 2. Entonces, la fila 1 nueva va a ser 1 beta 01, ¿cierto? 1 beta 01. Y esa entonces debiese ser la matriz E2, que ahí está, 1 beta 01.
Por supuesto que alfa y beta no pueden ser 0, porque uno no multiplica las matrices por 0. Eso no se considera una operación fila. ¿Ya? Eso es simplemente aniquilar una fila. Por eso alfa y beta no pueden ser 0. ¿Ya? Así que es súper sencillo. Si lo piensan en R3, es seguir la misma idea. Si ustedes quieren saber cómo es la matriz elemental asociada a la operación fila de cambiar la fila 1 por la fila 3, entonces aplíquenle esa operación fila a la identidad y van a obtener la matriz elemental correspondiente. ¿Ya? ¿Dudas? Parece que no. Ya, sigamos. Entonces, bueno, esos son los 3 tipos de matriz intercambio de fila, o sea, de matrices elementales: el intercambio de fila, el escalamiento y la reducción. ¿Ya? Entonces, aquí está el teorema que yo les decía hace un ratito. Si tenemos una matriz A, que no necesariamente es cuadrada, es de m por n, y tenemos una matriz elemental E, ¿ya? No sabemos cuál es esta matriz elemental E, pero lo que sí sabemos es que es la matriz elemental obtenida a partir de IM, es decir, de la identidad, por la aplicación de la operación ρ. ¿Qué nos están diciendo? Que esta matriz E es la que proviene, dije matriz, bueno, no sé qué dije, esta matriz E es la matriz elemental que proviene de la operación fila ρ, ¿ya? ¿Y cómo? Aplicándole ρ a la identidad yo obtengo E. ¿Ya? Entonces, lo que nos dice este teorema es lo que yo les he estado diciendo, que ahora, si sobre esta matriz A, que es cualquiera, yo aplico la operación elemental ρ, entonces ρ de A va a ser igual a E de A. ¿Qué me está diciendo esta igualdad de acá? Que aplicar ρ sobre una matriz A, es decir, aplicar la operación fila sobre la matriz A, la matriz resultante va a ser igual a la matriz resultante de multiplicar E por A. ¿Ya? Porque E y ρ están asociadas, solo que es una matriz y ρ es una operación fila. ¿Ya? Profe, Dígame. pero ¿no sería entonces una matriz E? O sea, la matriz E no debería ser de n por n. Porque si no, no se podría multiplicar, ¿o no? Déjame ver las dimensiones. La matriz A es de m por n. No, está bien, porque acuérdate que, mira, aquí la E está a la izquierda y la A está a la derecha. Entonces, Ah, ya, perfecto. sí, yo necesito... No, necesitamos que las columnas de M, o sea, de E, sean iguales a las filas de A. Las columnas de E, que es M, sean igual a filadas, claro, sí. Ya, perfecto. Sí. Piénsenlo, si quieren, como en el ejemplo de acá, pues quizás eso pueda ser más... No, sí, ya caché, lo que pasa es que lo hice por el orden en el que lo leía, entonces dice como A por E en Claro, vez de E por A. de hecho, sí, de hecho esa es como la tendencia que uno tiene y hay que tener cuidado en el orden en que uno va aplicando las cosas. Pero bueno, ahí vamos a ir cachando cuando después veamos un ejemplo. Eso quizás pueda ser un poco más clarificador. Entonces, bueno, el teorema en el fondo nos viene a decir que si yo tengo una operación fila ρ y su matriz elemental asociada es E, entonces aplicarle ρ a otra matriz va a ser lo mismo que multiplicarle E a esa otra matriz. ¿Ya? Es lo mismo. Entonces, bueno, aquí ya empiezan los casos más especiales. Entonces, si U es, como dice aquí abajo, si U es una forma escalonada de la matriz A, la cual es obtenida a partir de A aplicando una sucesión de operaciones elementales, ¿cierto? Nosotros tenemos la matriz A, y a la matriz A yo le empiezo a aplicar operaciones fila. Le aplico ρ1, después le aplico ρ2, después le aplico ρ3, hasta que llego a la matriz U, ¿ya? Que es su forma escalonada, ¿ya? Entonces ahí tengo ordenadas mis operaciones fila. Yo apliqué primero ρ1, después ρ2, después hasta ρs, y obtuve la matriz U. Entonces, esta ρ1 tiene la matriz elemental E1 asociada,
esta rho 2 tiene la matriz E2 asociada y esta rho S tiene la matriz ES asociada. ¿Ya? Son las matrices elementales correspondientes a cada una de estas operaciones. Entonces se tiene lo siguiente. Aquí es donde uno tiene que tener cuidado, porque acuérdense que U es tomar la A y aplicarle rho 1, después aplicarle rho 2, después al resultado aplicarle rho 3, después al resultado aplicarle rho 4, así hasta rho S. Entonces yo en ese mismo orden tengo que ir aplicando, o más bien multiplicando, las matrices elementales. Entonces, si yo quiero hacer la primera operación fila a A, le tengo que multiplicar E1. Eso le va a hacer lo mismo que aplicar rho 1. Después, a esta matriz resultante, yo le voy a aplicar la rho 2, pero no a través de la operación fila, sino que multiplicándola por E2. Entonces voy a quedar con E1, o sea, E2, E1A. Después, así aplico E3, E4, E5 hasta que llego a aplicarlas todas. ¿Ya? El tema es que aquí se den cuenta que tengo que ir mirando así la cuestión. Yo a la matriz A le aplico la primera operación fila, al resultado le aplico la segunda operación fila y siempre es multiplicando por la izquierda por las matrices elementales. ¿Ya? Y así llego hasta cuando ya multipliqué las S matrices elementales, obtuve entonces su forma escalonada. Bueno, yo también lo que puedo hacer aquí es tomar esta igualdad y multiplicar todas las E. O sea, multiplicar la ES con con todas hasta llegar a E1. Y eso es una matriz también. O sea, en el fondo lo que yo estoy haciendo es tomar todas estas matrices desde ES hasta E1 y le estoy llamando G. ¿Quién es G entonces? G es la multiplicación de las matrices elementales que yo tuve que aplicar. En el fondo G realiza todas las operaciones filas de un puro golpe, ¿ya? De una pura multiplicación. Entonces, por eso ocurre lo que dice aquí abajo, que U, que es la forma escalonada de A, U es G por A, donde G es una pura matriz que contiene la multiplicación de todas las matrices elementales. O sea que G en el fondo contiene todas las operaciones fila. Entonces, yo lo que hago es simplemente tomar G, multiplicársela a la A y obtengo al tiro su forma escalonada. ¿Por qué? Porque G ya contiene todas las matrices elementales que se requirieron para llegar desde A hasta U. ¿Ya? Entonces, bueno, ahí después uno va a querer descomponer y hacer otro tipo de cosas, pero en principio lo que necesito que entiendan es que G es la multiplicación de todas las matrices elementales, pero quedan en este orden, pues queda primero ES, es decir, primero la última matriz elemental, después así va bajando hasta llegar a la E1, ¿ya? Pero G entonces contiene a todas las matrices elementales que fueron necesarias para llegar desde A hasta U, que es su forma escalonada, ¿ya? Por eso U es simplemente golpear a A con la matriz G una pura vez y al tiro llega a su forma escalonada. Entonces, ejemplo, determinar una forma escalonada U de la matriz A y hallar una matriz G que después yo se la multiplique a la A y la transforme al tiro en la U. ¿Sí? Porque, bueno, para ir de A hasta U, uno probablemente tenga que aplicar 1, 2, 3, 4, 5 operaciones fila. Por lo tanto, son 1, 2, 3, 4, 5 matrices elementales, ¿ya? Pero después me piden que yo encuentre una matriz G que en el fondo sea la multiplicación de todas esas matrices elementales. Entonces, cuando yo después se la multiplique a la A, sea al tiro U. G por A sea al tiro U. ¿Ya? Eso es lo que me están pidiendo. Entonces, ¿cómo se le ocurre que podría hacerse ese proceso? ¿Cómo yo podría encontrar la matriz G? ¿Se le ocurre algo? Primero sería como agarramos la matriz identidad de 3×3. ¿Ya? No, de 2×2, ¿no? No sé, pero Claro, dos por claro, dos, 2×2, 2 2×2. por 2 tendría que ser, sí. Ya, pero ¿y qué le Ah, hacemos a esa identidad? esa más... Eh, ¿Profe?
Sí, No, dígame. no puede ser multiplicar U por la inversa de A. Como nosotros sabemos que U es forma escalonada de A, y ahí sale G. Eso es si es que supiésemos o supiéramos que A se puede invertir. Nosotros no sabemos si A se puede invertir. Por ¿Verdad? eso como que no podemos hacer eso directamente. Ya, pero a ver, fíjense que uno ¿qué haría? Así como para ir haciendo cosas, uno puede tomar la matriz A y primero escalonarla, ¿cierto? Y uno puede ir como anotándose las operaciones fila que hizo. Por ejemplo, ya, primero intercambio la fila 1 con la fila 2. Luego multiplico la fila 2 por un medio. Después la fila 2 le resto la fila 3 y así hasta que lleguemos a la forma escalonada y vamos a anotar todas las operaciones fila que hicimos. Entonces después, para cada una de esas operaciones fila, yo voy a sacar su matriz elemental asociada. Eso es aplicándole la operación fila a la identidad, ¿cierto? Entonces voy a tener E1, E2, E3, hasta todas las que haya hecho, y después multiplico esa. Esa podría ser una manera, ¿ya? Pero bueno, vamos a hacer lo siguiente, que esta es una alternativa. Esta es una alternativa. Aquí, lamentablemente, tuve que hacer que, como todo al tiro. Este es como un truco, una técnica que sirve para ahorrar un poco de camino. Fíjense que lo que yo voy a hacer es anotar la matriz A y la voy a ampliar con la identidad. ¿Ya? Ahí está. La matriz A ampliada con la identidad de 2 por 2. Entonces, lo que yo voy a ir haciendo con esto, le voy a ir haciendo las operaciones, todas las operaciones fila, todas las operaciones fila a esta matriz ampliada. ¿Ya? Entonces, bueno, primero pensemos en que queremos escalonar A. Escalonemos A, el lado izquierdo de esta matriz ampliada. Entonces, la primera operación fila que vamos a hacer es cambiar fila 1 por fila 2 para tener un 1 principal, ¿cierto? Ahí tenemos nuestro 1 principal. Lo único que hice fue cambiar la fila 1 por la fila 2. Y ahí fíjense que aquí a la derecha salta al tiro la matriz E1. La 0, 1, 1, 0 es la matriz E1. Ya, pero no importa. Nosotros estamos fijándonos solamente en el lado izquierdo, no en el lado derecho todavía. Entonces ya, cambiamos la fila 1 por fila 2, ahí está, tenemos un 1 principal. Luego, queremos eliminar ese 2, ¿cierto? Para que sea un 0. ¿Y eso cómo lo logramos? Tomando la fila 2 y a la fila 2 le vamos a restar 2 veces la fila 1, ¿cierto? Ahí está. A la fila 2 le resto 2 veces la fila 1, por lo tanto, a ese 2 le estoy restando un 2, me da 0. Al 1 que está al ladito le estoy restando 1 menos 1, perdón, 1 menos 2 veces menos 1. O sea, le estoy sumando 2 al final. Entonces, ese 1 se transforma en un 3. Y a este 4 le estoy restando el doble del número de arriba. O sea, me está quedando 0. ¿Ya? Y obviamente también eso se lo tengo que aplicar a esta matriz resultante que está acá. Entonces, bueno, a la fila 2 le estoy restando el doble de la fila 1. ¿Ya? Si tomamos esta matriz y a la fila 2, estoy hablando de la ampliación, ¿cierto? Del lado derecho de la matriz. Si a la fila 2 le resto el doble de la fila 1, me da exactamente esto que está acá. Me aparece un menos 2 acá donde antes había un 0 porque estoy multiplicando por menos 2 el 1 de arriba, ¿cierto? Y lo estoy incluyendo en la fila 2. Entonces, esta es la matriz que me va resultando. Y luego, lo único que me falta es que ese 3, bueno, el único 3 que se ve en pantalla, ese 3 se transforme en un 1, ¿cierto? Para que me quede la diagonal de unos principales, que no es una diagonal exactamente, pero ustedes me entienden. Entonces multiplico por un tercio la fila 2. Pum, ahí está. ¿Ya? Entonces, en el lado izquierdo de la ampliación me está apareciendo la matriz U, ¿cierto? La forma escalonada. ¿Ya? Mientras que esta matriz que me sale aquí a la derecha, la 0, 1, 1 tercio menos 2 tercios, es justamente la matriz G. ¿Ya? ¿Quién es la matriz G? La matriz G es tomar E1, E2, E3 y multiplicarlas en el orden correspondiente, en el orden en el que sale aquí arriba, ¿cierto? A E1 le multiplico E2 por la izquierda y a ese resultado le multiplico E3 por la izquierda. ¿Ya? Entonces, para hacer este ejercicio uno tiene esas dos formas. El camino, por decirlo de alguna manera, el camino largo sería
lo que les dije al principio. Tomar la matriz A, hacerle las operaciones filas que sean necesarias para transformarla en escalonada, anotar todas las operaciones fila que hice, anotar quién es ρ1, quién es ρ2, quién es ρ3, tomar ρ1, ρ2, ρ3, conseguir entonces con eso las matrices elementales E1, E2, E3 y después multiplicar E1, E2, E3. ¿Ya? Pero si uno hace eso, el resultado va a ser exactamente esta matriz que nos aparece al tiro cuando lo hacemos de esta forma. ¿Ya? Si ustedes multiplican E1, E2, E3 en el orden que debiese, o sea que a E1 le multiplican E2 por la izquierda y a eso el resultado le multiplican E3 por la izquierda, van a obtener esta misma matriz. O sea que esta matriz sería G. Esta matriz sería la que uno anda buscando. Por lo tanto, U va a ser G por A, donde U es esta de acá, ¿cierto? Ese pedacito. G es este de aquí. Y A, bueno, A es A, es con la que empezamos. ¿Ya? Entonces, la intuición del compañero de, en el fondo, aplicar como la inversa de A por la derecha no era una mala intuición, es súper buena. Solo que en este caso, como la matriz A no necesariamente es invertible, uno no puede irse por ese camino. ¿Ya? Pero sí podemos hacer este mismo procedimiento. ¿Ya? Entonces, de hecho, fíjense que si A fuese invertible, la U, que es esta, me daría la identidad y la que me quedaría acá sería la inversa. ¿Ya? Pero en este caso, como no es invertible, no necesariamente es exactamente de esa forma. ¿Ya? Entonces, una forma rápida para encontrar esta matriz G, que es la que resume todas las operaciones fila, es tomar la matriz A, ampliarla, aplicarle las operaciones fila correspondientes. Entonces, esta de aquí va a ser la U, o sea, la forma escalonada, y esta va a ser la G. ¿Ya? Eso es lo que vamos a observar ahora. Entonces, bueno, aquí les escribí un poco lo mismo. Fíjense que U es la matriz que nos dio ahí al lado izquierdo, ¿cierto? 1 menos 1, 2, 0, 1, 0. ¿Cierto? Ese es U, en la forma escalonada. ¿Ya? Y entonces aquí yo hice lo que yo les dije. Tomé estas tres operaciones fila y a cada una le encontré su matriz elemental asociada. Ahí está, E1 es eso de ahí. 0, 1, 1, 0, ya lo hemos visto un par de veces. E2, ¿quién es E2? E2 es la que proviene de esta operación fila. ¿Sí? Entonces, ¿ustedes qué hacen para saber quién es E2? Toman esa operación fila, se la aplican a la identidad, y cuando le aplican eso a la identidad, les va a dar esto. ¿Ya? Bueno, aquí lo escribí también, pues le puse que esa matriz E2 es la asociada a F2 menos doble de F1, que es justamente, si lo miran un poquito, piensen en la identidad y aplíquenle F2 menos 2F1. Les da exactamente E2. Y lo mismo pasa con F3. F3, entonces, ¿cómo obtengo F3? Aplicándole la operación 1/3 por F2 a la matriz de identidad y me da la matriz E3. Entonces, ¿ya? Luego, si uno multiplica, si a la matriz E1, ya, centrémonos un poco en estas tres de acá. Si a la matriz E1 le multiplico la E2 por la izquierda, me va a dar una matriz resultante, y a esa matriz resultante le multiplico E3 por la izquierda, me va a dar entonces, que aquí yo lo tuve que escribir, porque como no, como hoy día no pude encontrar una manera donde puedas ir escribiendo, lo tuve que tuve que escribir los desarrollos aquí con palabras en el fondo. Entonces, si uno multiplica en ese orden, si uno multiplica E1, después de 2 y después de 3 por la izquierda, el resultado es esta misma, que sería G entonces. Pero después uno dice, pero esta es la misma que nos apareció ahí. ¿Ya? Entonces ahí uno se da cuenta que lo que yo les estaba diciendo aquí era cierto. ¿Ya? Aquí hice en el fondo, este es como el camino corto, y este sería como comprobar el camino de lo que yo les adelanté. ¿Ya? Pero eso, tienen cualquiera de las dos maneras de proceder y va a ser todo totalmente equivalente. ¿Ya? ¿Dudas con el ejercicio? Yo sé que no es la forma idónea traerlo escrito, no me gusta mucho así, pero bueno, igual hay que ir probando. Yo creo que para la otra voy a tratar
hacerlo con la Wacom, como lo hacía en mi casa, pero no sé cómo, me falta un computador. ¿Dudas hasta ahora? Ya. No sé si no hay dudas porque más o menos se entiende la idea o porque no entendieron nada. ¿Qué me dicen? ¿Se entiende la idea o está muy perdido? ¿Se entiende? Ya, súper. Ya, pues entonces, observación de esto último. Este último hecho no es coincidencia. Si se escalona una matriz así, ¿a qué me refiero con que no es coincidencia? Que esta matriz G, E1, E2, E3, ¿cierto? Sea, en el fondo, que esta matriz G sea justo la que sale aquí al lado derecho, ahí no es coincidencia, ¿ya? Si se escalona una matriz A con la identidad ampliada, la parte ampliada de la forma escalonada será siempre la multiplicación de las matrices elementales correspondientes. Es decir, este pedacito, esta extensión, si nosotros partimos con la matriz A y la identidad ampliada, al pasar por todas las operaciones fila, esta matriz que nos resulta acá siempre es la multiplicación de todas las matrices elementales que fueron necesarias para llegar de la matriz A a la matriz U. ¿Ya? Como que esa trae al tiro la matriz que contiene todas las operaciones filas necesarias. Entonces, en forma general, tenemos esto, que uno parte de A con la identidad y cuando logra escalonar A, es decir, A se transforma en U, que es su forma escalonada, la extensión que está al lado va a ser esta matriz G, que es la que contiene a todas las matrices elementales que fueron necesarias. ¿Ya? Eso es súper importante. ¿Dudas hasta ahora, hasta el momento? Bueno, les pregunté hace poco, así que me imagino que todavía no hay dudas. Denme un segundito, les voy a quitar un poco la compartición. Se interrumpió la transmisión, ok. Ya, así que... no, espérenme. No. Entonces, bueno, este proceso que acabamos de hacer, les voy a mostrar un poquito el apunte, no sé si se fijaron, pero el apunte ahora está actualizado. Voy a compartir el apunte mejor, para que lo vayamos mirando. Quizás terminó un poquito antes un minutito antes la clase, pero alcancemos a ver esto último. Entonces ahora estamos en matrices elementales, página 23. ¿Ya? Esto es lo que acabamos de hacer. Este es el apunte que yo les hablé ayer en el correo. Están todas las clases y ahora voy a tratar de subírselas antes por todo lo que ya hemos conversado. Entonces aquí estamos nosotros en la observación 1.15. Ya que si uno parte con esto, no es coincidencia que la matriz que aparece al lado derecho de la U sea la matriz G que contiene a todas las otras matrices. ¿Ya? Entonces, fíjense que si nosotros tenemos esta situación, pero pensemos ahora que A es invertible. O sea que A de partida es cuadrada, porque para que sea invertible tiene que ser cuadrada. Entonces pensemos que A ahora es invertible. Entonces, si yo tomo A y la expando con la identidad a su derecha, ya tengo A ampliada identidad. Y le aplico todas las operaciones necesarias para que al lado izquierdo me aparezca su forma escalonada. Y piensen que ahora U no necesariamente es la forma escalonada de A, sino que es la escalonada reducida. Es decir, puros 1 en la diagonal y puros 0 en el resto. Entonces, si la matriz A es invertible y yo hago todas las operaciones fila necesarias para que esta U no solo sea la forma escalonada, sino que sea la forma escalonada reducida, ¿quién va a ser entonces la matriz G? Les pregunto a ustedes. ¿E inverso?
Exacto, va a ser la inversa. ¿Y quién va a ser la matriz U? Si es que la escaloné y la reduje después. La identidad. La identidad, justamente. Entonces, eso es lo que ocurre si, como dice aquí en la observación 1.16, si A además es invertible, entonces uno hace todo este proceso y un poquito más, ¿cierto? Porque ahora no me quedo con la forma escalonada, sino que me quedo con la forma escalonada reducida, que si se acuerdan del teorema, cuando una matriz es invertible, su forma escalonada reducida es exactamente la identidad, ¿ya? Entonces, bueno, me queda de esta forma, me queda la identidad en lugar de la G y me queda la inversa en lugar de la G y me queda la identidad en lugar de la escalonada simplemente. Es decir, las matrices elementales. Entonces, fíjense, aquí hay otra cosa súper importante. Entonces, esta matriz A inversa es la matriz que contiene a todas las operaciones elementales que transforman A en la identidad. ¿Ya? Es decir, las matrices elementales que transforman A en la identidad cumplirán que, fíjense, E1 hasta En son todas las operaciones que yo necesité para llegar desde A hasta In. Entonces, esa coincide con A inversa. Eso es una consecuencia directa de lo que acabamos de hacer. Entonces, ¿qué obtuvimos? Que esta matriz A inversa es la multiplicación de todas las matrices elementales que fueron necesarias para llegar desde A hasta la inversa, ¿cierto? Para que su forma escalonada reducida. Entonces tenemos que A inversa es igual a E1 hasta En. Y fíjense que si nos agarramos de esta igualdad de aquí, ¿ya? Y aplicamos la inversa sobre esta última igualdad. Piensen que estamos aplicando la inversa sobre esta última igualdad. Entonces el lado derecho se va a transformar en A, simplemente, y el lado izquierdo acuérdense que cuando uno aplica la inversa en una multiplicación, las multiplicaciones se dan vuelta, entonces la En va a ser la que quede más a la izquierda y la E1 va a ser la que quede más a la derecha, pero ahora invertidas. Entonces yo aplico aquí inverso y el lado derecho se transforma en A y el lado izquierdo se transforma en esto que está aquí. ¿Se dan cuenta que se dio vuelta toda la multiplicación? Porque eso es lo que hace una inversa con una multiplicación. Entonces, fíjense que A la estoy escribiendo como una multiplicación de puras inversas de matrices elementales, ¿ya? Pero es súper fácil de mostrar, como dice acá, A se puede descomponer en producto de inversa de matrices elementales, las cuales también son matrices elementales. La matriz inversa de una matriz elemental también es una matriz elemental, ya solo que es asociada a otra operación. Es súper fácil de probar, eso lo podemos conversar en otra instancia y yo creo que lo van a demostrar en ayudantía. ¿Ya? Entonces, ¿qué estoy logrando con esto? Estoy logrando descomponer una matriz A, ¿ya? Estoy logrando descomponer una matriz A en una multiplicación de puras matrices elementales. ¿Y eso cuándo se puede hacer? Siempre y cuando A sea invertible, ¿ya? Y ese es el teorema con el cual vamos a finalizar la clase de hoy. De este modo, concluimos el siguiente teorema. Si A es invertible, sí y solo si A es producto de matrices elementales. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si A es invertible, yo puedo hacer esto, ¿cierto? Yo puedo hacer esto, puedo llegar desde la matriz A y N hasta IN por A inversa. Por lo tanto, A inversa es igual a la multiplicación de todas las matrices elementales. Aplicando inversa en esta igualdad, me da esto que está acá, ¿cierto? Por lo tanto, A se está descomponiendo en un producto de puras matrices elementales, ¿ya? Y ese es el teorema que resume ese hecho. Entonces, A es invertible, sí y solo sí, A se puede descomponer en un producto de puras matrices elementales, ¿ya? Aquí viene el ejemplo que está resuelto, ¿ya? Pero como no puedo escribir ahora, prefiero que lo veamos con más calma en la próxima clase, que no me acuerdo si es que era online o si era híbrida, pero en caso de ser online, esa yo la voy a poder hacer en mi casa, porque ahora no me alcanzaba a ir para mi casa porque tuve clases en la mañana aquí y ahora tengo hora al médico, entonces no me alcanzaba a ir para la casa, pero el miércoles, si es que online, alcanzo a hacerla en la casa, y si es que aquí en la U
bueno, ahí también tenemos una pizarra para resolver. Ya, así que prefiero que por hoy día dejemos estos minutitos, que yo pensé que íbamos a perder más tiempo pensé que el inicio de la clase iba a ser como más entorpecido, porque bueno, todos los profes estamos dejando un margen de error grande para estas primeras clases, en donde nos estamos empezando a adaptar, pero nos resultó rápido, así que nos sobraron unos minutitos. Por lo tanto, la próxima clase vamos a retomar desde ese ejemplo y ya lo vamos a poder resolver como corresponde. ¿Sí? ¿Alguna duda, ya sea de materia o de lo que quieran? O si no, lo dejamos hasta acá, ¿no? ¿Dudas? Todo bien, profe. Ya. Súper. Ya pues, chiquillos, chiquillas. Entonces, nos vemos el miércoles. ¿Alguien me puede decir, se acuerdan si es que el miércoles era online o era presencial? Que ahora no lo tengo aquí así como a mano. ¿Sabe alguien si es que online o presencial? Por Es lo menos presencial, creo. Sí, por lo menos para integral es presencial, así que asumo que para lineal también. Ah, sí, porque creo que le hacen coincidir como todas las clases, la misma modalidad ese día. Entonces, bueno, nos vemos el miércoles entonces en una sala de esta híbrida, hacer nuestra primera experiencia en esas salas. Y bueno, el viernes entonces va a ser online. Y bueno, esto es semana a semana, creo que la otra semana van a volver a mandar como otro orden de online, híbrido, online. Así que eso, pues, que estén bien, cuídense. Nos vemos el día miércoles. Chao, chao. Chao, profe. Adiós.